Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el arco de la tribuna sur del Estadio de Matute, para lanzar el programa sobre la historia de la Alianza Lima. El Club Alianza Lima fue fundado en febrero de 1901 con el nombre de Sport Alianza por un grupo de adolescentes, el mayor de los cuales tenía 17 años. Ellos vivían en los alrededores de las calles Bambas y Cotabambas, al interior del casco histórico de la ciudad. Este barrio se llamaba Las Chacaritas y se había formado en 1857, cuando Mariano Felipe Pasoldán compró una huerta y lo urbanizó. Así se construyeron los modernos jirones que llegaban hasta el pie de las antiguas murallas. En ese barrio había viviendas individuales de pequeña clase media junto con corralones de sectores populares. Pero también se combinaban pequeñas huertas, talleres artesanales, caballerizas y a corta distancia estaba el campo de Santa Sofía, propiedad del Club Lima Cricket. Allí se practicaban deportes modernos de estilo inglés, entre ellos el fútbol, que tenía fascinado al grupo de chicos del barrio. La verdad que el Alianza Lima nace en el 1901 formado por un grupo de niños entre 8, 9, 12 años. O sea, más allá del mito que César Miró estableció, reprodujo en Los Íntimos de la Victoria, en el famoso libro de César Miró, las investigaciones históricas muestran de que en realidad los fundadores de Alianza Lima, en el momento de la fundación de Alianza Lima, según sus partidas de nacimiento, tenían entre 7 y 12 años. Entonces era un grupo de chicos de una calle, y junto en la calle donde vivían Cotabambas había, digamos, un potrero, efectivamente, en realidad era un corral, el Corral Alianza, porque en los archivos del hipódromo no hay ningún Instituto Alianza. Nosotros sabemos que fue en 1901, que nace en base a gente de pueblo, trabajadores, que trabajaban en el Estud Leguía, del presidente Augusto B. Leguía. Y los colores del Estud eran azul y blanco y se llamaba el Estud Alianza. Hay otros que dicen que los colores en esa época eran verdes y no azules. Así entonces, los fundadores fueron un grupo muy diverso de jóvenes étnicamente mestizos, incluso hijos de inmigrantes italianos y chinos que jugaban al fútbol en una caballeriza de barrio llamada Alianza. No era este un estud de caballos de raza que corrían en el hipódromo, por el contrario, era simplemente una caballeriza. En aquel entonces aún no existían los automóviles, los ciudadanos se movilizaban a pie y las mercaderías en carreta. Por ello, había muchos caballos en la ciudad y lógicamente dentro de sus muros habían caballerizas que alojaban a caballos de tiro. Uno de estos modestos establecimientos se llamaba Alianza y los chicos que formaban el equipo eran los que se reunían en la caballeriza para jugar por su cuenta el deporte que debían practicar a los ingleses. La Alianza Lima se hizo en el Estud de Augusto B. Leguía. Ponción Mariatti, brazo derecho del presidente Leguía, era aficionado al fútbol y entonces nos prestó y nos autorizó para que hiciéramos un equipo. Si uno mira los mapas de Lima antigua, uno puede ver que la cancha, digamos, donde se hacía deporte o fútbol eran, digamos, muy cercanas. Eran pasando la avenida, lo que es hoy día la avenida Grau, al otro lado de la avenida Grau. En la Victoria. En la Victoria, ¿no? Y entonces es probable de que, en la medida de que los ingleses jugaran fútbol con un despliegue pues, de uniformes, chimpunes, pelotas, digamos, no solo fuera una novedad en distintos sentidos, y es muy probable de que estos jóvenes hayan ido a mirar hayan, digamos, expandido la práctica del fútbol al barrio, ¿no? El barrio de Cotabamba, donde se funda Alianza Lima, es de alguna manera... Una urbanización. Una urbanización, exactamente. Claro, una urbanización dentro del límite histórico de la muralla. Exactamente.
y una organización del siglo XX, del siglo XIX. Según digamos, si uno mira el precio de los terrenos de esa época, definitivamente era un sitio popular, pues no era de los más pobres. Es decir, el terreno que se ofertaba en los periódicos en ese entonces revela lo que algunos han llamado una clase media pobre, un sector medio comerciante, pero sin llegar a la miseria, ¿no? No hubo ningún negro entre los fundadores, aunque todos eran pobres y provenían de diferentes grupos étnicos. Entre ellos se contaban los hermanos Pedreschi, que eran hijos de bodegueros italianos, cuyo padre fue el primer protector del club. Otros miembros significativos eran los hermanos Cucalón, Eleodoro y Augusto, hijos de un comerciante y pescador chino originario de Cantón, alumnos del Colegio Guadalupe. También estaba José Carreño, en cuya sala se reunieron muchas veces los primeros equipistas. La madre de Carreño era costurera, una ocupación típica entre las mujeres de clases populares de esa época. Y lo que hacían era aglutinarse alrededor de un local, ¿no es cierto? Y si había, por ejemplo, un presidente, lo que buscaba era amigos que pusieran un dinero para poder tener los útiles y las pelotas, que en esa época eran cosidas a mano, ¿no? Y pudieran ir a hacer los partidos en estas canchas que habían y las competencias del momento que se fueron realizando poco a poco, ¿no? El primer grupo de fundadores no había, digamos, ninguno de raza negra, ¿no? Es más bien era un equipo formado por jóvenes mestizos, ¿no? Y inmigrantes. Un mestizo, por ejemplo, un famoso Cucalón, que en realidad era chino, de Cu, y digamos, de la familia Cu, y era la esposa, creo que era una mestiza, ¿no? Y entonces se constituye el Cucalón, digamos, que aparentemente tiene una regambre, pues, africana, ¿no? Pero en realidad no era un chino. O hijo de chinos, y después había gente de provincias, habían 2 hijos de italianos, digamos, que se convirtieron, digamos, la familia italiana, los Pedreschi, se convierte en la primera familia donde se hacen las camisetas y se apoyan porque los chicos juegan en ese equipo, ¿no? En realidad el papá tenía una tienda de vinos, o de licores, y era un pequeño comerciante, entonces era de origen italiano, que vivía en el Cercado de Lima. Alianza Lima del pueblo de callejones de banda. Los escasos registros que existen de los partidos de la primera década muestran incesantes encuentros con otros clubes que llevaban nombres de los héroes de la Guerra del Pacífico. Hacia 1911 hubo un accidentado partido que terminó en Gresca que inauguró la rivalidad con los equipos del puerto del Callao. En aquel entonces, el Atlético Chalaco. Los chalacos venían con sus hinchas organizados e infundían un gran respeto. Cuenta Miguel Rosten, uno de los míticos jugadores del Rodillo Negro, que los hinchas más bravos eran los del Callao. Eran pescadores y venían con dinamita, logrando que los hinchas de Lima se apartaran sin hacerles frente. Sus hinchas eran tan de temer que al terminar el partido, los jugadores rivales tenían que zafar a toda velocidad con los pantalones en la mano. La primera gran rivalidad en el fútbol es en Lima-Callao, y eso es antes del siglo XX, es decir, 1894, 1895, ya hay partidos Lima-Callao de fútbol y hay competencias. Por ejemplo, para las fiestas patrias se organizan campeonatos por las fiestas patrias, ¿no? Y entonces lo interesante de estas primeras rivalidades entre Lima y Callao es de que son equipos ingleses que viven en Lima y que viven en el Callao los que se enfrentan, ¿no? Luego surgen los clubes peruanos, ¿no? Y en los clubes peruanos se sigue esta rivalidad Lima y Callao, y el primero es el Association, que es el primer club peruano, digamos, civil, ¿no? El ciclista. Lo que sería después el Ciclista Lima, ¿no? O conocido como el Ciclista Lima, la Association. Y luego de esto, Alianza, digamos, y después la U, pero digamos, la representación de Lima... Pero la U es ya de los 20. Es el año 28, 29, ¿no? Ahí sale Alianza Lima, se ha puesto el sol moreno, veteando a su divisa. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.